Federico, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a la hora del té. Muy buenas tardes, Camilo, a todos los que nos están acompañando en este espacio. Muy contento de estar hoy nuevamente de vuelta. Duramos una transmisión sin estar porque estábamos consiguiendo algo que no queremos adelantarnos, pero que esperamos en breve podamos darles. Una noticia muy especial de un entrevistado muy importante sobre el que estamos detrás de la huella. ¿Cierto, Camilo? Total, estamos haciendo un proceso, primero, pues el proceso investigativo que es de largo aliento y segundo, pues un invitado de alto nivel al que los tenemos acostumbrados aquí en la hora del té. Fede, Hoy una... nos acompaña un, hoy nos acompaña un grande, ¿no? Hoy nos acompaña un grande, hoy nos acompaña una de las figuras que creo que marcó la historia del país en muchísimos ámbitos. Hoy nos acompaña un recuerdo que está vivo, nos acompañan palabras que todavía nos duele el corazón y una risa que no se ha borrado, una sonrisa infinita a la que venimos a hacerle hoy un homenaje más que hacer demasiado análisis sobre el proceso criminal que acompaña su desaparición. Queremos darle un homenaje, recordar, reír a su lado, pensar a su lado, sufrir un poco su ausencia y sobre todo ver qué viene y digamos esta razón tan impresionante que tuvo y la visión de país desde hace 20, 30 años. ¿Cierto, Camilo? Es total, realmente. Muchas frases se utilizaron para decir la risa se apagó, pero en este preciso momento las reflexiones y el estar pensando y viviendo lo que nos permitió es entender que muchos los que escuchamos a Jaime Garzón nos permitió a nosotros crecer como personas, crecer como individuos y escoger profesiones que nos permitieran ser críticos y analíticos. Es eso, Jaime fue una inspiración y queremos compartir algunas imágenes de esa inspiración para recordarlo. También vamos a hacer un homenaje en rima hacia Jaime y básicamente esperamos que nos hagan ustedes también sus comentarios a través de las redes, qué recuerdan de Jaime, qué quieren decir, qué quieren contar hoy que han pasado. Bueno, se cumplen dentro de 2 días 23 años de su trágico asesinato, entonces también estamos abiertos para que nos puedan hacer comentarios, tener impresiones, solicitar cosas. Recuerden que este es un programa hecho con ustedes, para y con ustedes. En ese caso, realmente, quienes tenemos estudiantes que son, en mi caso, del área de la comunicación social, muchas personas no creen que Jaime Garzón existiera, que el colocarse en una posición donde ponía a los personajes de la opinión pública en el análisis que se necesitaba con una característica, un humor muy bien llevado. Ellos creen que realmente no existía y que estos videos simplemente pertenecen a personas que no vivieron en Colombia, se sienten alejados y pues nosotros estamos aquí a decirles, Jaime sí existe, Jaime sí vive y Jaime no ha muerto. Vale, veámoslo. Ese es el que, desde el comienzo de ese. No, es una concentración de poder. Preparar algunos nuevos. Está Fernando Carrillo, está Serpa, y vivir como siempre quiso hacerlo. O sea, uno dice la verdad. Es la primera vez en la historia, yo creo que del país, que a alguien le pagan por ser imprudente en público, ¿no? Por decir lo que sabe y por decirlo como lo supo. Yo entrevisté al doctor Gómez, por ejemplo. Le dije, bueno, yo tengo una duda, ¿cuáles son los 5 acuerdos sobre lo fundamental? Y me dijo, diferenciemos qué es el bien y qué es el mal. Imagínese, hermano, imagínese eso. La historia de la filosofía lleva 11 escuelas del pensamiento en este siglo, diferenciando el bien del mal. Y él quiere un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces no hay nada que hacer, ¿o no? Ah, llegó la leche, hermano. ¿Sabes qué? Oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama usted? Luis, Oiga, cuénteme la verdad, ¿usted de qué río le echa el agua a la leche? ¿de ninguno? Ah,
pero ahora me vas a... Usted sale con una caneca de ¿cuántos galones al día? ¿Cuántas canecas lleva al día? Ahorita 6. 6. ¿Y de esas cuántas vende? 8. No, 10, es como... 10. Vemos, señores televidentes, cómo la inflación no solo se da a nivel de precios, sino a nivel de la leche. El señor partió con 6 canecas de leche esta mañana y ha vendido 10. Cuestión de liquidez. Eso sí, cuestionando las jerarquías que... Una cuestión de liquidez, un gran, la chispa de Jaime Garzón, el repentismo, realmente es muy difícil encontrar a alguien que haya, digamos, realizado de una forma tan brillante estas posibilidades. Lo vemos en entrevistas en vivo, por ejemplo, que vamos a ver ahora más adelante, de Heriberto de la Calle, entrevistando a grandes personajes de la política. Acá lo vemos con alguien de la calle en un nivel, en una posibilidad de nivelarse lingüísticamente con todo el mundo, pero siempre a partir de pensar, siempre a partir de un humor inteligente. Superamos un humor de situación, un humor de ridiculizar al otro para pensar en un humor que nos haga pensar, en un humor que nos haga cuestionar la realidad. Ese es Jaime Garzón irrumpiendo en un país que siente que no puede pensar, ¿sí? Para decirles sí pensamos y pensamos bastante, y pensamos y somos capaces de reírnos de la situación, y como decía Gabriel García Márquez, mamar gallo es la única forma en la que se puede hablar en serio en este país, y Garzón lo hizo muy en serio. Claro que sí, a tal punto que lo hizo tan en serio que las situaciones que se presentaron alrededor de Jaime Garzón fueron análisis que pusieron a la opinión pública a disfrutar de cómo es que iban a enfrentar a Jaime. Las mesas de trabajo que se hacían en los diferentes cafés del Parque de la 93 era intentar de poder enfrentar a Jaime Garzón sin caer en el discurso humorístico, sino llevar ese ejercicio de lo que yo quiero a través de Jaime y posicionarme con una persona que se posicionó antes que políticos, antes que oidores, antes que artistas, antes se posicionó una persona que analizaba viendo la posibilidad de hacer visible a los nadie. Ahí fue donde empezaron realmente a aparecer una cantidad de personajes que identificaban a los nadie, que no simplemente era el punto de partida para la risa, sino era el punto de llegada para los análisis. Muchísimas gracias por esa presentación. Queremos darles hoy, en A la Hora del Té, una primicia, y es un homenaje a Jaime Garzón en rima, que escribí a petición del Centro Distrital de Memoria Histórica y del cual usaron algunas cosas para una exposición que comenzó ayer y a la cual pues están todos los que viven en Bogotá cordialmente invitados. También los invitamos a que sigan escribiendo porque vamos a dialogar con todo lo que nos escriben, lo vamos a decir ahora y vamos a mencionar quién nos dice y qué nos trae, porque hay cosas ahí impresionantes que estoy leyendo y que quisiera leer ahora, pero por ahora les quisiera entonces compartir con el perdón de Camilo, con el perdón, permiso, beneplácito y espero complacencia de mi queridísimo socio en esta gesta, leerles entonces mi homenaje. Camilo, ¿voy? Perfecto, entonces permítanme un momento, yo hago la presentación con las palabras que nos presenta Ildefonso Rincón y diciéndonos, no hay nada más serio que el humor, no hay nada más didáctico que poder escuchar la rima, no hay nada más sentido que permitirle al poeta hablar. Permite que las palabras del poeta lleguen al corazón, porque del corazón salieron, especial cuando es de Jaime Garzón. Wow, qué Federico. bonito. G de Garzón, G de risa, G de grandeza insumisa, G de Jaime, G de paz. De pie está Jaime Garzón. La bandera de Colombia en su cuerpo tiene envuelta, sus gafas medio mal puestas y el cabello alborotado. Pone cara de asombrado mientras nos muestra una pierna. Su desnudez nos enfrenta a nuestra cruel realidad, pues desnudos, en verdad, vamos buscando un país donde se siembre el maíz y el alma pueda soñar. Jaime nos supo mostrar con humor irreverente las desgracias que a la gente nuestros gobiernos traían. En su ser se traducían con compleja sencillez la grandeza y pequeñez de una política triste,
contra la que lanza en ristre luchó sin medir distancia. Con paciencia y con constancia propias de un gran corazón, nos hizo Jaime Garzón reírnos de nuestra desgracia. Con intrépida acrobacia, en su ser vivían mil mundos y distintos personajes, por demás muy populares. No solo por su linaje de barrio de periferia, sino por su apuesta seria de devolver la palabra al humilde y al de Ruana, en fin, a la gente sana, que encontraba en él su voz para escuchar un clamor largo tiempo reprimido. Así fue Inti de la Hoz, que en sus vistosos vestidos y con acento gomelo, a los ricos tomó el pelo, mostrando su vanidad. Dioselina Tibaná, una peculiar mucama que metida en la cocina mientras picaba cebollas, también destapaba ollas, por lo demás muy podridas. Sus comentarios punzantes mostraron al elefante que al presidente gordito nunca dejó gobernar. En su piel supo encarnar también en Estorelí, en sin igual frenesí de un amable celador con pasado militar, que con profundo fervor vigilaba a la verdad, y detrás de su persiana, su corbata y su bigote se enfrentaba cual Quijote a los medios que a su puerta le tocaban insistentes. Con sus proclamas urgentes y consignas panfletarias, John Lenin nos recordaba el poder del estudiante, de la libertad amante y un poquito pendenciero. El eterno grafitero con su mochila terciada fue un mamerto camarada que denunció la opresión con fuego en el corazón y pensamiento marxista. Fue intrépido periodista, bajo la piel de John James, despistado personaje de inusuales entrevistas, que nunca tuvo una pista de dónde estaba parado. Mas cómo dejar de lado al codo más regodeado, por demás cínico y caspa, que vio la televisión. Con su lengua de escorpión, de lejos recalcitrante, fue un tinterillo aberrante, clasista a más no poder y racista con exceso. Godofredo es el espejo del actual gente de bien y profetizó también, certero como una flecha, el mandato de derecha que hasta aquí nos gobernó. Toda esta genialidad supo interpretarla en Cuac, el noticiero del pato, que dio cuerda para rato y que aún hoy sigue vigente. Los males de nuestra gente en 30 años no han cambiado. Como una burla a Cuapé, con Cuac supo comprender nuestra estirpe nacional y puso a reflexionar a un país acostumbrado a pensar en el Estado como algo que tiene dueños y al que los pobres, ni en sueños, pueden siquiera llegar. Por supuesto, tuvo apoyo. Su socio, Diego León Hoyos, secundó la travesía. También junto a libretistas cual Morales y Lozano, supo ganar grano a grano el corazón del país. No era solo hacer reír, como mucho hacer pensar y expresar una verdad que nadie quería decir, de una forma tan graciosa que se volvió peligrosa. Sobra hoy decir para quién. Se presentó ante el país, o mejor en sociedad, como Emerson de Francisco. No se sabe si en un guiño muy peculiar a la mencha. Para largo tenía mecha, como ya vimos con Cuac, y en Lechuza y CMI se inventó para el país tal vez al que es más querido de sus tantos personajes, un lustrabotas temido, Heriberto de la Calle. Garzón se quedó sin dientes por su mala higiene oral y en vez de llorar su mal, aprovechó el incidente para mostrarle a la gente la mejor de sus creaciones. Su cambio fue radical, nadie lo reconocía, todo el mundo lo veía buscándole las facciones, pero Garzón se había ido. Heriberto había nacido con una voz y un estilo simplemente irrepetible, por demás inolvidable. Allí comenzó el desfile por 3 minutos de fama. Pasaron por la lustrada de su peculiar cepillo politiqueros de oficio, periodistas y cantantes, todos los presidenciables, deportistas y fiscales, embajadores, ministros, alguno que otro arzobispo, actores, malabaristas, poderosos narcisistas e inocentes criminales, los godos más liberales y egocéntricos artistas por su caja hicieron fila. A todos puso en aprietos, pues fue Heriberto, de lejos, el embolador más recio y también, al mismo tiempo, el periodista más libre que se ha visto en nuestra historia. El poder, sus vericuetos, sus laberintos secretos, sus más oscuros pecados, sus elefantes guardados, sus descaches, sus errores, sus tantas contradicciones fueron por él revelados. Garzón, payaso sagrado,
genio, loco, clandestino. En las letras del destino de Colombia está tu nombre. En tu cuerpo masacrado por asesinos sin nombre, quisieron matar al hombre, pero dieron vida al mito. Pues en este nuevo rito que se cumple en esta fecha, la muerte cierra la brecha y estás vivo una vez más. Nos hablas con claridad y premonitorio acento. Tu voz, a los cuatro vientos, tiene ecos de eternidad. Como cuando nos dijiste que es compromiso de todos el bienestar general y que nadie debía estar sobre el corazón de nadie. Palabra de los guayú, a los que llevaste tú la nueva constitución para escuchar en sus voces poderosas comprensiones del conocimiento indígena. Dijiste creer en la vida, también creer en los demás y que luchar por la paz y el bienestar de la gente era un asunto que, urgente, nos teníamos que inventar. Nos recordaste soñar, nos bañaste con tu luz y viviste a plenitud hasta el último segundo. Dejaste huella en un mundo que no te puedo olvidar. Dijiste querer morir de manera singular, pero sigues tan presente que con dientes y sin dientes tu inmensa risa proclama lo que Colombia reclama en tu nombre una vez más. G de garzón, G de gracia, G de ganas, G de garra, G de grandeza insumisa, G de genial y de risa, G de gracias. Gracias, Jaime. En tu honor, viva la paz. En tu honor, viva la paz. Cada uno de los momentos que realmente Jaime Garzón y Federico nos hizo recordar acá, en su rima, en su prosa, en su singular poema, nos recuerda que realmente Jaime Garzón era esa persona amable que se acercaba a las personas y podía construir con los otros, el trabajar en equipo, el desarrollar los sentidos y el sentido dárselo en una visión política, no importando ser la persona que buscaba construir con el otro. Acá hay una cosa importante. Jaime Garzón es conocido como un humorista, pero Jaime Garzón fue político. Es más, Jaime Garzón, bajo la alcaldía de Andrés Pastrana, que luego terminó siendo presidente de la República, él fue alcalde local de la localidad más grande de Bogotá, la localidad de Sumapaz, que es la localidad rural. En ese caso, pues realmente Jaime Garzón fue un joven avanzado, estudioso, muy dedicado a sus estudios y muy crítico desde el proceso de pensarse una Colombia diferente. Jaime Garzón nos hizo reír, pero nos hizo reflexionar. Y Jaime Garzón nos permitió identificarnos a nosotros sin la necesidad de tener redes sociales, que podíamos estar cerca a una pantalla, disfrutar de ella y luego compartirla con los amigos. Este ejercicio que hizo Jaime Garzón fue permitido alrededor de dos cosas importantes. La primera, siempre estar reflexionando de la vida nacional con una crítica tan fundamentada en la educación que se sentía orgulloso de salir de la universidad pública, especialmente la Universidad Nacional de Colombia. Y la segunda, saber que no había nada más serio que el humor y que cada una de las chanzas o preparaciones que tenía que hacer de sus personajes iba tan finamente construida que simplemente Jaime Garzón lo podía desarrollar. Estos libretos, así él utilizara el papel para construirlos, era su memoria prodigiosa la que permitía que se construyera y se viviera directamente en la pantalla. De los estudiantes que hemos perdido la capacidad memorística para poder desarrollar guiones. Tenemos que seguir utilizando el papel. Del papel que nos dejó Garzón para que nos arriesguemos a seguir construyendo sociedad. A de saber que Jaime Garzón nos construyó a muchos jóvenes que hoy ya nuestras cédulas marcan varios números y empiezan a envejecer. De permitirnos compartir con Jaime Garzón, 23 años, risas que aún hoy no desaparecen. Escuchemos a Jaime Garzón.
Fede, ¿no se está escuchando? Permite, yo pongo el siguiente. Como lo dejaron. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga. Imagínate esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango. Enseñaron el sustantivo en la escuela en el año 64 y todavía. Ahí nos permitió Es como vivir. el Congreso, es la palabra que ocupa personas. Ahí nos permitió soñar. Ahí nos enseñó Jaime Garzón que realmente la construcción de no morir es poder pensar analíticamente y construir ese análisis para que trascienda en el tiempo. Jaime Garzón también no solo fue la persona que entrevistó, también fue entrevistado. Sí, en ese sentido queremos recordar una icónica entrevista que hizo con José Gabriel, donde hay dos partes de esta entrevista, ¿sí? En la primera parte entrevista a Heriberto, luego primero entrevista a Jaime, luego entrevista a Heriberto. Y esta parte de Heriberto es maravillosa y vamos a ver a Heriberto no entrevistando, que es lo que sigue, sino a Heriberto entrevistado. Espero poder compartir y que funcione. Me avisas, Camilo, a ver qué pasó con el sonido. Espero que esté bien. Siempre es que la televisión privada se ve más mejor, ¿no? Sí, es bonito el color. Sí, en color. Sí, es en Porque color. es que esto en la visión ya se lo habían robado. Ya. Oiga, Heriberto, ¿y usted ha venido aquí a este estudio? No, señor, no. ¿Usted Una vez vine a ilustrar al doctor Rafael Pardo Rueda. ¿Y qué dijo? ¿Cómo le Nada, fue? él no dice nada. Él es calladito. Callado, ¿no? Y estaba que es todo así, que se cree sencillo, pero es todo así. Ya, Jorge Alfredo Federico, Vargas. si quieres, prepárala. Yo No, la pongo Es sencillito, ¿no? Él se cree sencillito. No está funcionando. Por favor, hazlo desde el tuyo. Bien, Disculpe. doctor José Gabriel. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Bien. De verdad que me encanta tenerlo aquí, Heriberto. Siempre es que la televisión privada se ve más mejor, ¿no? Sí, es bonito el color. Sí, en color. Aquí es en Porque color. es que esto en la visión ya se lo habían robado. Ya. Oiga, Heriberto, ¿y usted ha venido aquí a este estudio, no? No, señor, no. ¿Usted Una vez vine a ilustrar al doctor Rafael Pardo Rueda. ¿Y qué dijo? ¿Cómo le Nada, fue? él no dice nada. Él es calladito. Callado, ¿no? Y estaba que es todo así, que se cree sencillo, pero es todo así. Ya, Jorge Alfredo Vargas. Ah, don Jorge Alfredo, sí, sí. Y él se cree sencillito, ¿no? Él se cree sencillito, sí, ay, no. Tiene una naturalidad. Y esto hay mucho desempleado, ¿no? Hay mucho, ¿no? Que la vaina está Es que se sobada. ha subido, sí, se ha subido bastante. La vaina está sobada. Sí. Heriberto, ¿usted cuándo tomó la decisión de volverse embolador o por qué? Bueno, yo soy ilustrador, embolador don Miguel Baroni, que las embola todas. ¿Cuál es el personaje más divertido que usted ha embolado? El más divertido. Yo creo que el más mejor, el personaje, el más mejor, el más rápido es el doctor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Sí, es Usted- muy bueno. ¿Usted vio la Es muy entrevista? inteligente, muy rápido, muy seguro, así. Sí. Sí. Y El problema de él es el mismo de don Carlos Alonso Lucio, los amigos, Ese los que es- lo perjudican. lo perjudican. eso Lo es lo que- perjudican, sí, porque Sí. él es muy bueno. Ojalá cuando se recompongan las amistades sea un presidente, ¿no? Porque él es bueno para ser un presidente, porque es un man del barrio, es un man que fue pobre, entonces sus manes conocen la realidad. Porque, por ejemplo, el doctor Don Andrés toda la vida ha sido de carro blindado. Sí. Entonces él no conoce lo que es coger una UC, ni el ejecutivo, ni nada de eso, él no conoce eso. Pero usted lo conoce y lo quiere mucho. Al niño Don Andrés, Sí. sí, pero pobrecito. ¿Por qué? Él ahora ya no quiere ser presidente, sino que él quiere parecerse a Tony Blair. ¿Por qué?
Sí, ¿Sí? ese doctor inglés. Sí. Así como usted quiere ser como Letterman, ¿no? Cuidado, cuidado. ¿Qué más, doctor José Gabriel? Esto fuera grabado en ¿Qué Francia, tal? grabado en Ahí Francia. estuvo enmarcado realmente Hasta alejado lo de que era es una barato, pero persona que entiende cómo es que la realidad política del país jugaba un papel fundamental para seguir construyendo sociedad. A tal punto que Sociedad terminó llamándose su programa. Y El bueno, inicial, ¿no? Con Sociedad el se iba a conocer, ¿no? De alguna forma, después de que la primera vez que sale Jaime Garzón en televisión, será él mismo siendo entrevistado a partir de alguien que va a Sumapaz cuando él es alcalde y ve que él es capaz de hacer una serie de personajes, ¿no? De imitar perfectamente a varios personajes y de su estadía en Sumapaz cuando luego a él, digamos, lo entrevistan, él dice que a él desde ahí pensaba que le iban a matar. Esta entrevista se la hace a Daniel Coronel cuando él cumple 30 años y entonces él está pensando que digamos que no iba a pasar mucho tiempo después de los 30 y que desde allá, desde el Sumapaz, estaba realmente en un gran riesgo vital. Hay que recordar que Pastrana, a quien vamos a ver ahora, Heriberto de la Calle entrevistando a Andrés Pastrana, es el alcalde en ese momento y Garzón es nombrado alcalde menor del Sumapaz, ¿sí? Vamos a ver esa primera pregunta que le hace Heriberto a Andrés Pastrana en la carrera presidencial que, digamos, está compitiendo con Horacio Serpa y que finalmente gana Andrés Pastrana en aquel tiempo donde la guerrilla ponía presidentes, porque básicamente era la paz o la guerra, sigue funcionando, pero pues digamos ahora en un contexto de acuerdo de paz, pero hay que recordar que en ese momento el abrazo del oso de Andrés Pastrana con tiro fijo fue un punto esencial. Retomando, cuando Jaime es alcalde de Sumapaz, le piden que haga una lista de lugares de lenocinio, es decir, de prostitución que puedan existir en Sumapaz, y pues Jaime descubre que no hay y dice, aquí las únicas putas que hay son las putas FARC. las putas Y FARC. eso hace que echen a Jaime Garzón de la alcaldía de Sumapaz, y por eso la importancia de esta entrevista que vamos a compartir enseguida, Camilo. ¿Cómo le fue? Hola, doctor, no diga, siga para él, cada vez más le pego su lustradita. A ver. Bueno. Oiga, doctor Don Pastrana, usted a ver si no se confunde y se cree una estrella de la televisión con toda esta huevonada, ¿no? Ya, doctor Don Pastrana, y a usted no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe como el relleno de Doña Juana y como el puente de la 93. Oiga, el único que se cayó en mi campaña, en mi alcaldía, ¿sabe quién fue? ¿Quién? El alcalde menor de Sumapaz. El único que me tocó destituir a mí, oiga. No. Eso me causó el peor daño de la alcaldía. No. Ya, ¿y qué más? ¿Y don Valencia Cosio sí es un tipo de confiar? Mira, ahí lo que tenemos es el cambio. Fíjese, ahí acompañando Valdivieso. De la alcaldía, ¿no? Yo creo que usted como todas dicen, ay, qué tan lindo Andrés va a salir ese electo en esta selección. Ya, doctor Don Pastrana, ¿y qué ministro le han sonado? ¿Qué le va a dar a Morenito? A Luis Alberto Moreno. De ministro, no, todavía no hablamos de ¿No? ministro. Es que no hay que seguir antes de traer las bestias. Pero hay, va a nombrar solo bestias. ¿Sí? Ya, ¿y cómo están de lindos sus niños, no? Están grandísimos. Ya están creciditos. Sí, me han dicho que son inmamables. Sí. ¿Y que no se ha soñado con la señorita Noemí? No, la verdad que no. ¿Ni se ha soñado con María Emma? Tampoco. Uy, mucha hembra, ¿no? Pero no tampoco. Ay, ¿sabe qué le quería pedir? Cuénteme. Antes, que no es del gobierno, pero que me lo dé el relojito. ¿El relojito? Bueno. ¿Quiere el relojito? Sí. No, el relojito. Pero lo pone, ¿no? Ernesto, el otro embolador, ¿Sí? tiene. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Pero usted llegó y le quitó el puesto. No. Todo es de él y cobra y todo. ¿Y todo está bien? Sí, Ah, cobra no, mire. Gracias, Eso, don Pastrana. póngale ahí,
Bien, que las cosas conmigo son diciendo y haciendo, ¿no? Y las cosas con usted, ya eso mientras no le cueste. Dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho. Y así va a ser el gobierno. Dicho y hecho. Reparte, ¿no? Es que yo creo que en este país hay que vivir de los grandes negocios, de blindar carros, de vender seguros o de hablar mierda de la crisis. Y entonces uno con eso tiene puesto para rato, ¿cierto? Pero bueno, dicen que si usted no gana en la primera vuelta y si la señorita doña Noemí corona en la segunda, Tenga para que lleve. le toca a usted para la tercera. No. ¿No? Es de ponga la firma aquí, hacemos la puestica que acá ganamos. ¿Y qué va a hacer con sus hermanitos, con el escritor, el don Juan Carlos? Bien, ahí anda Bien, trabajando. Sí, ¿Y van a hacer otro periódico? No, por ahora no. ¿Cómo era que se llamaba? La calumniadora. La prensa. Sí, aquí hay el subdirector de aquí, que es don Ricardo Galán, fue educado allá. Sí, aprendió bien. Miguelito Silva, Sí, salió de allá todos, también. Sí. Pero fíjate que esa no es una escuela de calumniadores, sino de periodistas, ¿verdad? Ay, también no. ¿Sabe otra huevonada? Póngale cuidado, doctor Don Pastrana, cuando se siente allá, póngale cuidado es a los paramilitares. Que esos manes, ¿cómo es esa huevonada que pasa al ejército, pasa la policía ratico, no sean 14? ¿Cómo es eso, cierto? Uno le queda con una huevonadita por dentro, ¿cierto? Uno dice, raro, ¿no? Yo te le ayudo, después no diga que no le dije, ¿no? Para no le den en la jeta. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con mucho cariño. Bueno, saludos a la señora. Llegaron allá y les tocó esperar. Bueno, ahí vemos efectivamente cómo, siguiendo una reflexión de Antonio Morales, que trabajó con Jaime Garzón muchos años, que precisamente es con quien comienza a crear Sociedad Cuac y con quien se inventa finalmente a Heriberto de la Calle, que luego tiene una trascendencia muchísimo mayor en Cuac, porque realmente Heriberto de la Calle aparece por primera vez en Lechuza, que es un espacio intermedio después de Cuac y antes de que Heriberto de la Calle naciera en CMI, a partir de que Jaime Garzón efectivamente pierde los dientes por una muy mala higiene oral. Entonces se los arrancan. Y cuenta Antonio Morales que un día el hombre apareció sin dientes en una de sus tantas, digamos, intervenciones por la vida de forma estrambótica y nadie lo reconoció y allí crearon este personaje maravilloso y Antonio Morales dice que cuando, digamos, Jaime Garzón dejó de estar protegido por la irrealidad de los personajes, por sus imitaciones y demás, se puso en el ojo de un huracán que acabó costándole la vida. Tocando muy periféricamente esos momentos posteriores, Jaime tiene un papel fundamental en las liberaciones de secuestrados, especialmente cuando unos contratistas norteamericanos son secuestrados junto a 56 civiles y allí, digamos, el mismo Miles Frechetta, quien también entrevista en alguna de las que tenemos allí en fila, le pide que intervenga. Sin embargo, esto lo que hace es que lleva a Jaime a descubrir una serie de conexiones, y no lo decimos nosotros, sino que está absolutamente documentados en informes de cambio de CMI, del Espectador, que hay una red de policía y de ejército que está vendiendo de personas a la guerrilla, se llamaban Los Calvos, y está ahorita, digamos, el subdirector del DAS fue condenado hace 2 años, sin que se le haya dictado sentencia del todo todavía, la hermana de Jaime lo dice, por su participación, debido a que destapó precisamente una de las ollas podridas que mientras era Dioselina Tibaná no tenía tanta importancia, pero cuando vemos acá a Heriberto de la Calle, retomando, Heriberto de la Calle en Lechuza, ilustraba un zapato imaginario o una bota imaginaria, digamos, se paraba alguien y uno tenía que adivinar cuál era el personaje. Cuando ya lo llevan a enfrentar directamente al personaje, ese nivel de exposición que comienza a tener es distinto y la influencia cambia, y ese diametral cambio frente al poder, de que le podamos hablar de frente a un poder al que no se le podía ni siquiera mirar de lejos, es lo que creemos marca una importancia fundamental frente al papel de la sociedad, frente como control de un gobierno, pero también es el comienzo de una desaparición que yo creo que nos duele y le duele también a quien lo ordenó en algún momento. Debieron haber visto el error tan garrafal que cometieron, porque una válvula de escape como el humor inteligente es algo que nos hemos demorado muchísimo en volver a tener, y no estoy seguro de si en este momento realmente lo tenemos y contamos con la posibilidad de repensarnos esa posibilidad de volver a reírnos con seriedad
de nuestra desgracia. No sé si estemos todavía en capacidad, pero necesitamos hacerlo y necesitamos que esa voz de Garzón en este momento, donde tenemos la oportunidad de hacer un cierre, vuelva a sonar, porque tenemos una oportunidad histórica y no es porque yo sea del pacto histórico, ni porque esté histérico, sino porque realmente creo que tenemos una oportunidad histórica de hacer algo que ya hicieron otros países que transitaron y salieron del conflicto. Y voy a poner uno muy concreto que es Argentina. Argentina, a partir de la terminación de la dictadura militar, si bien no entró en el paraíso ni mucho menos, recordemos el Corralita del 90, por ejemplo, sí entró en un proceso de mirar qué pasó, de mirar hacia atrás y de sanar eso. Y entra en un proceso de sanarlo a través del arte, del cine. Vemos películas como Sur, vemos películas emblemáticas que aparecen después como Noche de los Lápices, o sea, cosas que permiten comenzar a revisar qué pasó en esas dictaduras latinoamericanas y que permiten dar un cierre. Tenemos en este momento un informe de la Comisión de la Verdad. Mañana hay un día en los colegios donde van a comenzar a pensar el tema y necesitamos aprender de este hombre que más que cualquier cosa fue un gran filósofo que nos demuestra que la realidad puede ser abordada también a partir del humor, que es uno de los lujos de la inteligencia. Camilo. En ese caso, realmente, Jaime Garzón se volvió un megacaso. Ese megacaso que en silencio no simplemente terminó siendo el ejercicio jurídico de la impunidad, sino terminó siendo la indignación nacional. Acá, todas las personas en el momento que se sintieron amigos de Jaime Garzón veían el televisor y lloraban porque ya su presencia no estaba. En ese caso, las personas que fueron amigas y que estuvieron lado, hombro a hombro, y que lo defendieron y muchas veces le llamaron la atención para que cuidara más de su vida, es de reconocer que todos fueron muy fieles. Hago también acá una humilde venia al periodista y en su momento jefe, a Yamid Amad. Le pidió, le insistió, le rogó que por favor cuidara su vida, que blindara su carro, que cambiara las rutas. Yamid Ahmad, un periodista mucho más viejo que él, que sabía dónde era la llaga que estaba tocando, él le pidió cuide su vida. La juventud y la energía que presentaba Jaime Garzón le tomaba respeto a Yamid Ahmad y él siempre encontró en sus palabras un oído dispuesto. A eso, varias personas, no solo Yamid, sino compañeros que en ningún momento aparecieron en la pantalla, empezaron a decir, cuide su vida. Cuando él sintió que realmente su vida estaba en peligro, ya era demasiado tarde. Ya la calva estaba acercándose y simplemente él lo único que podía hacer era defenderse con la palabra. Llamar y solicitar que no lo mataran. Pedir una cita para negociar su vida, acercarse a los teléfonos que no eran los celulares de la época, sino empezar a buscar de número en libreta, para que las personas que ya le habían puesto valor a su cabeza y que no sabían a quién iban a matar, simplemente decidieron matarlo, aunque él haya pedido tantas veces por su vida. Ese teléfono resonó, tocó tantas veces las fibras de sus asesinos para que luego sus asesinos se dieran cuenta que se equivocaron profundamente. Hoy, Jaime Garzón nos hace falta a todos. Le hace falta a la línea histórica que proyecta el país. Le hace falta a la justicia porque sigue la impunidad creciendo. Le hace falta también a Marisol Garzón, su hermana, que siempre ha querido respetar y ensalzar el nombre de manera correcta. Y le hace falta a las productoras de televisión para que sigan pensando que realmente el humor no está limitado por los derechos de autor, sino que está construido por los derechos de hacer reír lógicamente a la gente. Ahora bien, nos hace falta a nosotros, a los que nosotros podemos creer en un país diferente y que buscamos que esas diferencias se sigan construyendo. Y ahora le hace falta a la gente que ha escrito acá en el chat y quiero darle la voz a estas personas. ¿Qué tal, Federico, si en este momento empezamos a pasar y a leer lo que nos están compartiendo en las redes sociales? Hoy estuvieron súper, o sea, los dignatarios de las redes sociales. Déjame decirte que mucha gente, aprovecho para empezar agradeciendo tanto a
y de Alfonso Rincón, que arranca con un saludo para Federico. Buenas tardes, Federico. Y Alfonso, ¿cómo estás? Además, vecino de acá de Tibaná, ¿no? Seguido por Gabito Tareas. Profe, atento desde Duitama, muchas gracias. El profe que siempre nos acompaña, ¿no? Eliana, que nos dice, es interesante esta de Eliana porque si no fuera tan buena escritora no se confundiría, ¿no? Te dé Jaime, su chispa, ironía y elocuencia. Gran bendición, creo que es difícil una mejor bendición en el día de hoy, muchas gracias. La otra que podríamos pensar es T de Jaime, ya que estábamos con T de Garzón, T de Jaime. Gabito, por favor, ese es tuyo. Fue un héroe, fue para mí un héroe nacional. Profesor, lo sé, lo escuché, yo vi cómo usted le hablaba a sus estudiantes de Jaime Garzón, y no solo de Jaime Garzón, sino de lo que pasaba ahora en el país sin Jaime Garzón. Yo quisiera, sobre ese comentario, si lo puedes dejar un segundo, Cami, recordar algo que le di hace poco a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaño, donde le dicen que Superman y Batman, que si ellos son héroes, y él dice que ellos no son héroes porque no tienen miedo, sí, que finalmente no les pasa nada, que el héroe es aquel que es capaz de enfrentar su propio miedo y que realmente lo que está haciendo es dejando un mensaje para la historia. Dice, ¿cuántos héroes no hay fusilados? Dice, ¿sí? Garzón fue uno de esos héroes a los que fusilaron y lo que hizo fue dejar un mensaje para la historia, así que el comentario es más que pertinente. Fue un héroe nacional, es un héroe nacional. Bueno, este es mío, Eliana. Recuerdo de Jaime, su chispa, ironía y elocuencia. Creo que son tres maravillosas, ¿no? La chispa es definitivamente una de las cosas fantásticas que lo llevan a que en vivo pueda hacer cosas para la historia. Es decir, el momento presente es la eternidad que tenemos nosotros. No tenemos otra donde jugárnosla sino ahora, y ahí está la chispa. Esa ironía que es la capacidad de decir de otra forma y de decir mamando gallo lo que no se podría decir de frente sin que genere más heridas, pero que hay que decir es esa posibilidad del payaso sagrado, del heyoka en las miradas, por ejemplo, del norte, de aquel que dice y desestabiliza e inestabiliza al otro para hacerle caer en cuenta. Y la elocuencia, Eli, yo creo que nadie más elocuente que Garzón para conseguir los dos mundos en los que claramente vivió, un mundo intelectual absolutamente asombroso que lo llevó a comprender la realidad desde unas órbitas muy difíciles para el resto de los mortales y que sin embargo era capaz de, a través de la elocuencia, crear una nivelación lingüística donde podía hacer pensar a ricos y a pobres por igual y demostrar que todos podemos pensar. Eso es maravilloso. En ese camino, Eduardo Guillermo Rodríguez Ramírez, siempre recuerdo el día de su muerte. Se anunciaba por Caracol Radio mientras yo desayunaba para ir al colegio, al mismo tiempo que mi madre se encontraba en labor de parto de mi hermano menor. Al mismo tiempo que mi padre estaba de cumpleaños y yo estaba en Brasil. Al mismo tiempo que en tu caso, Camilo. Al mismo tiempo que yo, en ese preciso momento, nos estábamos escapando del colegio porque no creíamos que Jaime estuviera muerto. ¿Y fuiste a ver? ¿Fuiste a la zona a ver? Nosotros nos fuimos corriendo, salimos del colegio y creíamos que lo íbamos a encontrar. ¿Dónde estudiabas? Yo estudiaba sobre Las Rojas en el Colegio República de Guatemala. ¿Relativamente cerca? Relativamente muy cerca. Y nosotros salimos corriendo porque era un colegio técnico y ese día teníamos día completo. Nos escapamos de la técnica y salimos corriendo y no lo creíamos, no lo podíamos creer. Nosotros llegamos al colegio y muchos decíamos que era lo que estaba pasando. No, es más, todavía no lo puedo creer. Yo todavía no lo puedo creer. Gracias. Soy Mayra y de Jaime Garzón tengo muy presente su ironía política. Nosotros también. Gabito asegura que el coeficiente intelectual de Jaime Garzón era de por lo menos 150. Bien por lo menos, sin duda, porque yo creo que pasaba fácil. Y Alfonso nos dice que no hay nada más serio que el humor. Sí, no hay nada más serio que el humor, Alfonso. Totalmente de acuerdo. Nadie se lo ha podido tomar tan en serio. Me recuerda un poco a lo que decía Nietzsche frente a la madurez, en la cual planteaba que la madurez del hombre consiste en tomarse la vida con la misma seriedad con la que uno jugaba cuando era niño. Ustedes escucharán muchas veces a mi hijo jugar de fondo, así que hace parte integral del programa y creo que eso es lo más serio que uno puede hacer en la vida,
volver a retomar ese espíritu, y no hay nada más serio que saberse reír. Gracias, Ildefonso, por recordárnoslo. Hilda, buenas tardes. Recuerdo Quack nos enseñaba la historia viva. Hilda, claro que sí, realmente, ¿cómo olvidar el noticiero que nos hizo reír al final? Y hay algo que es clarísimo de Quack, ¿sí? Quack, el noticiero. Ya, solo quería decirlo. Claro, además porque viene de QAP, entonces es un Ajá. juego con QAP, que es un enfrentado de QAP, y el enfrentado de Quack, además, yo creo que ahorita podríamos ver el primer capítulo, una cosita rápida, es el enfrentado de Quack es Locos Videos en ese momento, para que calculen Total. ustedes, digamos, el nivel en el que llega a presentarse Jaime, que ya había presentado ante Sociedad, ¿no? No, sí. Él vio ayer el espacio, el centro de memoria dedicado a Jaime, era el que yo mencionaba y por el cual o para el cual hice las rimas que escuchamos. Y Alfonso se pregunta si el apellido de Dioselina, que es Dioselina Tibaná, si tendrá que ver con el nombre de nuestro pueblo. Yo creo que sin duda es un homenaje. Es muy raro que el acento no era boyacense, porque ella no era boyacense, ¿no? ¿De dónde era ella? ¿Como el Huila? Ella era como Pita, ¿o ya? ¿O Sí, Pitan, cierto? ¿O como Pitan? ese Tolima grande, ¿o yo? Yo creo. Sí, Pero es como el Huila también, ¿no? sí, como Bueno, el no, más, Huila. no, Sí. Opita. Sí. Usted perfectamente pasa de garzón y puede estar llegando a Armantini y todos están hablando como alargadito, ¿yo? Ay, pero usted va de ahí para abajo y también lo sienten. Eso Ah, no hay diferencia de para abajo de Huila, también. Bueno, también. vamos a mirar. Cínico sigue existiendo en el café picante que dirige Morales. Tenemos que verlo. Ahorita queremos compartir a Godofredo Cínico Caspa también. Esa la respondo yo. Muchas gracias, Hilda, por el comentario de la rima asombrosamente pedagógica. Fueron 5 días de investigación volviendo a ver a Garzón partiéndoseme el alma. Y pues voy a compartir esto luego en mis redes. Voy a hacer un video. Con Camilo vamos a hacer algo. Voy a compartir el texto puro. Es decir, creo que es algo valioso para que no dejemos que la memoria se vaya y vamos a seguir recordando. Creo que este espacio a la hora del té también debe servir para que volvamos a mirar personajes que no están y cómo nos hacen de falta. Claro que sí, Alexa. Buenas tardes a los profes. Alexa, muchas gracias por ese saludo. Y acá, felicidades, Educación al Tablero. Excelente espacio que nos recuerda la grandeza del humor con propósito y su máximo representante en Colombia. Y que viva la paz. Que viva la paz, sí señora. Ángela, muchas gracias. Usted siempre ahí sabe lo importante que fue Jaime Garzón, tanto para papá como para toda la familia. Y no solo verlo en televisión, sino escucharlo en Radionet. Escucharlo en Hacia donde Radionet. iba el día que lo mataron, ¿no? Sí, que era para donde se dirigía. Sí. Reflexiones, muchas gracias, Ferney. Sí, efectivamente, en eso estamos intentándolo. Alexa, inteligente, político, líder, promulgador de la verdad y la realidad de nuestro país, un gran luchador de la paz, un gran luchador de la paz. Creo que todo lo que podamos hacer en este momento por la paz es también hacerlo por Jaime. Gracias, Eli. La rima pedagógica, elocuente y llena de fuerza, la elocuencia que también me la des a mí, te lo agradezco en el alma. Gracias a ti, Eli. Cami, que qué buen equipo hacemos. Muchas gracias, Eliana. ¿No? Te estás llevando Gracias, toda la Eli. palestra. ¿Sí? ¿Para qué? Eso sospechamos y lo Sí, intentábamos decir también. Mari nos sí, manda sí. un saludo también, ¿no? Mari Janet, un saludo. Eliana, muchas gracias. Andrea hace Gracias, un comentario. Mari. Mari nos está escuchando desde el eje cafetero. Ah, qué chévere, Sí, mira. Qué rico, mira, qué gracias. rico. Sí. Andrea, mi hermanita, y usted quiere ser Lederman, ¿no? La burla que le hace a José Gabriel, que además era el chiste que siempre hacía Jaime cuando lo Sí. invitaban a inaugurar en universidades y recordaba el típico de que la clase alta quiere ser inglesa, los intelectuales franceses, la clase media quiere ser americana y la clase pobre Ajá. quiere ser mexicana. Entonces ese Mexicano. Lederman se lo estaba ajustando completamente. Recuerda también, Andrea, que Pastrana y Garzón eran muy cercanos, ¿no? Tanto que cuando secuestran a Pastrana, Garzón se le tiró a él y se le tiró a los secuestradores diciéndole que también se lo llevaran a él y finalmente no se lo quisieron llevar, ¿no? No sabían en lo que se hubieran metido si se lo llevan, ¿no? También. No, total, sí. Pobres Ahí también. sí voy a decir algo que dijo, sí, el maestro Velosa, sí. Lo detiene la policía, sí, y el capitán que hace la detención, pues el soldado le dice, hágame un favor, pues es el maestro Velosa, pídale la mochila. Y
muy sabio, el capitán le dice, si se le perdió una cuchara e hizo la canción que más sonaba, imagínese si yo le pido la mochila. ¿Sí? ¿Ah? Muy buen comentario. Susana, muchas gracias a ti por venir, por aceptar la invitación. Alexandra dice que esta es una buena forma de refrescar la memoria para avanzar y sanar. Lo de sanar es muy importante. Muchísimas gracias, Alexandra Betancourt. También lloró cuando lo mataron. Yo creo que es difícil pensar que en la muerte de Galán, en la muerte de Pizarro, en la muerte de Jaime no lloramos todos, de alguna manera. Es claro que realmente en el momento que iba pasando el carro fúnebre y estaba pasando por la autopista norte y toda la gente que salió a verlo va y se cae el puente peatonal, donde fallecen 6 personas. Sí. Fue una situación donde muchas personas terminaron yéndose con él por la desidia de las malas construcciones que se estaban teniendo en la época en el distrito. Es claro que realmente él fue muy crítico y hasta el último momento, sí, la ironía de la muerte hizo crítica una visión más alta, que el silencio de la ciudad era impresionante, Federico. Yo creo que realmente se escuchaba el motor de esa camioneta desde lejos, porque nadie era capaz de hacer ruido. El silencio fue la dignidad que le permitió entender a las personas que le quitaron la vida, que le quitaron una parte del corazón a toda Colombia. Mi silencio acompaña tu comentario. Gracias. Sí. Falta infinita nos hace. Creo que ese es el comentario que debe responder al tuyo. Falta infinita nos hace. Y Nick Seugirdor, perdón si lo estoy pronunciando mal, seguramente sí, tanto el nombre como el apellido, pero falta infinita. Sí, una falta infinita, sin duda. Hoy estamos en eso. Por más homenajes a Jaime, necesitamos de verdad que se vuelva casi que un encuentro, volver a revisar cómo, y recuerden que este es un espacio abierto donde ustedes participan no solo a través de los comentarios. Si alguien tiene un tema, si alguien tiene algo que quiera compartir, es experto en algo que crea importante para que lo compartamos, nos escribe y lo invitamos y hacemos un programa. Esto es un espacio abierto, como lo dice Marijanet, que es maravilloso, pero no solamente es maravilloso, sino también es abierto. Recordando lo que pasó, Ildefonso nos dice que la noche anterior a su muerte recuerda haber pasado la noche entera leyendo el contrato social para un trabajo de la universidad. Luego Ildefonso me contará si eso fue una premonición de lo que pasó al otro día, pero qué interesante cómo hay fechas que nos marcan tanto la vida que nos dicen, yo sé dónde estaba cuando las Torres Gemelas cayeron, yo sé dónde estaba cuando Galán murió, yo sé dónde estaba y qué hice la noche anterior a cuando mataron a Jaime. Creo que esa es una buena forma de hacer memoria, así que muchas gracias también por el comentario. Camilo, te dejo que leas el de Lorenzo. Maestro Lorenzo Zúñiga, gracias por estar acá, usted siempre con sus iniciativas. Jaime Garzón, presente, presente, presente. Los jóvenes despiertan. Ya el miedo los perdieron porque ya todo lo perdieron. Recuperan la esperanza y las expectativas de un presente distinto. Ándale, un saludo desde Engativá. Claro, maestro, por favor, rato que no sabía de usted y qué bueno que hoy usted acá está, el profe Lorenzo Zúñiga. Mire, qué pena yo hago con alto. Lorenzo, felicitaciones por seguir trabajando con los estudiantes, por permitirles pensar críticamente desde la matemática y seguir siendo la matemática más social de su colegio. Gracias, profe Lorenzo. Muchas gracias, y como dice el profe, y ándale. Y ándale. Y ándale. ¿Cuánta falta nos hace Jaime y Isabel? Muchas gracias, mi esposa, claro que sí, cómo nos hace de falta. Yo creo que con ella nos hemos visto varias veces un video que nos gustaría compartir en otro momento y que se lo recomendamos. Pónganle discurso Jaime Garzón, y es este famoso discurso donde él comienza a reevaluar la educación y cómo la educación va para un lado mientras uno va para el otro. Y entonces el hombre dice, ¿de qué le sirve a uno saber que a, ante, por, per, de, para son preposiciones, o que sustantivo es aquella palabra que agrupa personas, animales y cosas, como en el Congreso? Y se echa todo este carreto diciendo que la educación va para un lado, que no corresponde a nuestros intereses, nos educa para formalizarnos y normalizarnos y nos permite y nos impide ser
una posibilidad de caminar distinto, que lo van a ver en esa conferencia absolutamente recomendada. No sé cuántas veces la hemos visto y yo creo que hay que seguirla viendo absolutamente. Ahora que hay una pregunta, Camilo, ¿qué tan fiel fue la serie Garzón a la realidad? Bueno, pues Marisol Garzón, la hermana de Jaime, adelanta una demanda, está en el proceso, realmente siente que no fueron fieles con muchas de las cosas, especialmente en el proceso jurídico, y lo que se pensaba realmente se acercaron muchísimo a la realidad periodística que el hombre adelantó, muy interesante, un trabajo que permitía, pero lo que se necesitaba era hacer una memoria histórica del proceso jurídico y que no pasara en la impunidad. Se necesitaba una serie que pusiera a pensar que el proceso podía adelantarse, que las pruebas se podían conseguir, que las pruebas no estaban desaparecidas y pues este acervo probatorio y toda la situación en la serie con el acervo probatorio no fue saltado como pasar una página de periódico. Yo siento también que el enfoque de la serie llegó a tener unos niveles románticos que llegaron a ser inclusive hasta incómodos, digamos. Este Garzón Coqueto. exageradamente erótico era algo que si bien podía ser parte de su realidad, porque supongo que su inteligencia, humor, desparpajo lo podían hacer un tipo muy atractivo. Creo que ese recorrido fue demasiado profundo para otros, que además Santiago Alarcón como protagonista hizo un trabajo maravilloso, digamos, en Muy el bueno. peso, o sea, en la imitación, inclusive no en la personificación de Jaime, pero también en la imitación de los personajes a los que Jaime imitaba en la misma foto icónica que se toma. Es decir, creo que allí hay una deuda que tendremos y es invitar a Santiago Alarcón en algún momento para que nos cuente Total. sobre esa experiencia, porque creería que se vuelve muy valioso revisar qué queda allí en él con el libreto para que responda Francisco con más profundidad. Camilo. Bueno, en ese caso, pues Mira que Mari realmente, nos trae acá diciendo el 12 de agosto. Ah, dale, por favor. en ese caso, pues acá también toca sacar las frases del tintico, pues educación al tablero, son una berraquera, ¡eh! Y la sección a la hora del té. Esto es genial, muchas gracias, profe. Realmente la vida de Jaime me marcó la vida, profe. Usted, ciencias sociales, si usted no le marcó la vida a los estudiantes con Jaime Garzón, realmente estaría diciendo acá una gran mentira. Usted no solo fue marcado, sino que también le permitió a generaciones que no lo conocieron en vivo y en directo conocerlas. Bueno, hay que decir entonces que Inix Urgidork en realidad se llama Cindy Rodríguez, que es un nombre un poco más criollo, entonces nos facilita mucho. Cindy, ¿cómo estás? Faltaba tu nombre. Y en este momento estaría orgulloso de sus jóvenes, claro que sí, eso lo sabemos. Creemos que sí, este cambio que se acaba de dar y que estamos esperando ver cómo sigue, sin duda es gracias a los jóvenes, ahí no hay nada que hacerle. Francisco te agradece por la respuesta, Camilo, espero que a mí también. Marijanet Borges López. El 12 de agosto, un día antes, dijo, hay que darse la pela por la paz. Ya más muertos no se necesitan en este país. Más miedo no se necesita. Se necesita que se sienten a hablar. Pues creo que lo escucharon, Mari. Creo que lo escucharon. Ahora necesitamos escucharlo también nosotros. Camilo. Bueno, y realmente yo recuerdo que cuando a Garzón lo mataron, estaba en el colegio y el profe en mitad de la clase nos dijo, lo mataron. En esa época tenía 13 y no entendía por qué mataban a un humorista. Andrea. Yo sigo sin entender. Mi hermana es quien escribe, yo Sí, tampoco. sí, Sí, no. no, realmente al querer callarlo, lo inmortalizaron. Era muy pequeña cuando murió. De su muerte recuerdo poco, pero gracias a homenajes como este, conozco su obra. Mi prima Alexandra, que se encuentra en Chile, muchas gracias. Realmente, mucha gente que nos está viendo ahorita en Chile y me estaban escribiendo en el interno, estamos conectados. No podemos creer que realmente en Colombia hubiesen matado humoristas simplemente porque colocaban una parte crítica en la sociedad.
Camilo, pasémonos un poco, pongamos la introducción de uno, pongamos la introducción de sociedad y pongamos a Jaime cantando de manera singular. Te despedimos unos minutos más porque no podemos pasarnos sin mostrar algunas cositas y si no les molesta una cosita más de Jaime, no sé si te parece, Camilo. Perfecto. Muy buenas noches, amables televidentes. Nos encanta estar de nuevo con ustedes. Hola, Luis. Hola, Titi. Mira, este programa sale por la 1 o por la A. Esto sale por el 1 o por la A. Claro, todos acá somos de la tradición de 2 canales y no veíamos Señal Colombia porque no tenía tan buena producción como ahora la tiene. No, si lo hubieras dejado un poquito más, ahí luego Jaime dice, es que no entiendo dónde queda el A, porque es que mi televisor tiene del 1 a 12 arriba y del 1 al 78 abajo. ¿Sí? Entonces recordar que en ese tiempo los televisores tenían 2 rueditas donde uno corría, sin ese control remoto no existía para nada, el TV cable era una ilusión, y uno en la tarde lo que hacía era intentar, que a veces se podía coger una vaina llamada, una cosa de vaqueros, Bonanza se llamaba, como por estas líneas piratas, y uno le metía entre el 5 y el 4 en la mitad y se veía una cosa así. La televisión era maravillosa porque no estaba todo el tiempo prendida, ¿sí? Terminaba después del noticiero, había una novela y a esa hora entraba un que arrancaba luego a las 4:30 de la tarde con Pequeños Gigantes o con Plaza Sésamo, arrancaba. Entonces eso era maravilloso porque en ese momento que llegaba a Plaza Sésamo yo podía subir con mi hermana que viera televisión, pero el resto tenía que entretenerla toda la tarde y era imposible de entretener, sigue siendo imposible de entretener. Lo curioso era que cuando lo iba, mentiras, es una maravilla, pero en ese tiempo de niñez era muy complejo y entonces cuando yo la llevaba frente al televisor no se reía de Plaza Sésamo, no le importaba un carajo a Abelardo y solo se tranquilizaba en los comerciales. Camilo, ¿no te imaginas a mí como me hubiera gustado que los comerciales duraran el doble de lo que duraban, que ya eran 8 minutos cada media hora, porque ahí se tranquilizaban los comerciales y yo tenía que seguir sufriendo lo otro. Entonces, muy chévere, digamos, lo que comenta ahí Jaime. No sé si podemos buscar, ahí te la pasé por el interno, Camilo, la de Quack, la primera de Quack. Acabamos de ver la primera de Sociedad. Veamos la primera de Quack y la de Godofredo Cínico Caspa, que son 2 minuticos muy tremendos donde profetiza Uribe de una manera, digamos, impresionante, porque es que lo hace en el 98, es decir, 10 años antes de que ocurra, ¿sí? La elección de Uribe, no, ¿cuál 10, 12? Porque 98-2002 fue Pastrana, ¿sí? El gobierno de Uribe comenzó en 2002 y esto es del 99, es decir, no, muy cerca, 3 años, sí, claro, finalizando el gobierno de Pastrana, perdón, no fue tan lejos, fue en el 98-99, cuando hace esta de Godofredo Cínico Caspa, que es maravillosa. No sé si ya pudiste ubicar la de Quack, que te la pasé Ya ahí. tengo aquí, vamos entonces con Quack, el noticero. Noticero. Y se fue. Ah, qué maravilla, Diego Lonoyes, también. Buenas noches. Isabel Elvira Santos Camacho y Jaime Garzón nos damos la bienvenida a su nuevo noticiero Quack. Bienvenido. Muy buenas noches. Y aquí están las principales noticias acaecidas en Colombia y el mundo. Pero antes, el señor presidente de la República, mediante unas muy amables palabras, certifica la buena conducta de todo el equipo de su noticiero Quack. Buenas noches, señor presidente. Compatriotas y amigos, quisiera aprovechar esta importante ocasión en saludar por intermedio del noticiero Quack a todos aquellos que lo hacen. Un momentico, presidente. Aló, buenas noches. Aló, ¿habla Jaime? Aló, sí, cómo no, habla Jaime. Viejito, ¿está viendo ese programa del otro lado, el programa nuevo? Sí, señor, estamos al aire. Viejito, los acabaron. Yo creo que saben qué, viejito, eso. Póngale un vestido de baño a Carolina, póngala a desfilar y viejito, quédese callado.
porque esto ni con carro ni con casa, mijito, nos acabaron. Sí, yo también recomendaría lo mismo, sí, señor. Bueno, Mijito, ánimo, mijito. muchas gracias, don Julio. Yo sí creo que la entrada entró fue por otro canal. Ah, carajo, ánimo. Bueno, un abrazo, un abrazo. Bueno, creo que hay un cruce de canales en la llamada. La tecnología celular todavía no está hecha del todo. Continúa, por favor. Un problemita con las microondas. Disculpe, señor presidente. Buenas noches. Y saludar esta nueva iniciativa de carácter privado que sin duda contribuye a enriquecer la pluralidad y los principios liberales que tanto hemos predicado. Junto a Jackie, a los pelados y junto al presidente, les enviamos el guau más grande, el abrazo más grande de solidaridad y de apoyo, y cuenten con toda nuestra disposición y que estén seguros que con esto va a empezar Cristo a padecer. Saludos a los dos. Déjate imitar a Mocus. Gracias, presidente. El presidente siempre con su buen humor. Sí, cierto es. El primer mandatario entiende que una de sus funciones es entretener a la opinión pública. Por fin habló el alcalde. El burgomaestre capitalino se puso los pantalones y dio declaraciones en forma exclusiva para el noticiero Quack. William Garra con el informe. Adelante, William. En efecto, este hombre que parecía, como le habíamos dicho, que algún día tenía que hablar, pues habló. Es emocionante realmente después de un invicto tan grande, de tantas fechas con la boca cerrada, pues su teoría es que en boca cerrada no entran moscos y pues fíjese, hoy ha decidido a través de nuestro noticiero dirigirse a sus compatriotas y explicarle a los conciudadanos las nuevas normas de comportamiento, los juegos y los significados de las conductas de comportamiento con ciudadano. Los invito pues a ver a ustedes, amables televidentes, las imágenes de esta rueda de prensa. Quedó claro en la paleta de la policromía que el sistema que se pretende establecer y el que proponemos no es más que un sistema progresista, posmoderno, positivista. Marcuse dice, el hombre es unidimensional. Conocedores de Habermas dices, Habermas es el hombre en su medio. Es esta distancia y esta comunicación la que queremos cerrar con esta propuesta ciudadana. La propuesta del nuevo ciudadano que permite compartir el espacio y el medio en un solo establecimiento. Es esta la policromía y fue lo que expusimos. Es el espacio y el medio, el ser humano lo comparte. No hay nada más que decir. Es eso, en eso estamos trabajando. Expertos conocedores, como ustedes ya lo saben, el profesor Raúl Aragán, quien me acompaña, es quien está estudiando el tema. Estamos trabajando en el tema. Les ruego el favor y les agradezco su presencia, pero el alcalde necesita trabajar. Muchas gracias. Listo, gracias, Cami. Mocus, maravilloso ese Mocus. Sí, no, Mocus, sí. Maravilloso. No, y es que fue Mocus la primera alcaldía, ¿no? Claro, sí. Claro, además donde fue muy popular y digamos Mocus comienza guardando silencio y de verdad es muy bueno porque no, a diferencia de hoy en día donde salen a hablar 25 veces al día, Mocus hizo un primer interregno realmente muy silencioso pensando cómo era Mocus, ¿no? Entonces, qué bueno, muchas gracias por ese espacio. Veamos a Godofredo Cínico Caspa. Tenía listo acá ya... Sí. Y hay que recordar, vean este análisis que le hace a Mocus para lograr ese discurso. Recuerden ustedes que Mocus... tú ya tienes el final. Bueno, vámonos con el final entonces. Pero antes de darle inicio al final, sí, hay una cosa que realmente quiero compartir y es entender que el respeto en Garzón lo hizo digno de un muy buen trabajo humorístico y la dignificación se hizo porque comprendió la sociedad y la llevó a la agenda pública. Garzón, gracias por entenderme y gracias por permitir entender esta sociedad para unos medios de comunicación que se arriesgan a pensar diferente. Con esto nos despedimos de todos. Queremos que la escuchen, queremos que lo veamos, queremos que nos quede esa imagen de un hombre alegre, de un hombre presente, de un hombre lúcido, de un hombre que todavía tiene muchas cosas que decirnos y sobre el cual podemos pensar a este país. Si bien fue hace 23 años, su partida hoy en día está más presente que nunca y no es una frase de cajón, como hemos visto, es un visionario a quien tenemos que llevar en el corazón. Recordaré la última frase que quiero traer de él cuando lleva la Constitución a los Guayú y traduce en el artículo 11 de la Constitución que, palabras más, palabras menos, dice que nadie podrá ser sometido a desaparición forzada y trato crueles.
Él se burla diciendo qué tipo de país es ese, que necesita poner eso en un artículo constitucional, es decir, ¿quiénes viven acá? Y cuando se los lleva a los guayú lo traducen con nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, aunque piense, hable o diga diferente. Entonces, desde ese nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, Jaime Garzón, que quiere morir de manera singular, pero no lo consigue porque no puede morirse a alguien que es eterno en el tiempo por ser un héroe. Gracias a todos. Quiero morirme de manera singular. Quiero premios de carnaval. Quiero tu botella canela escuchando. Quiero su gestura natural y sincera. Quiero pregonar donde sé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa plata, un trombón. Morir en tiempo de sol. Canela, canela, somos cañillera. Llegada en fragancia, se lanza razón. Dando el bullicio del barrio y el sol.